Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues vamos a proseguir, son 30 minutos los que pasan ya sobre las 9 de la mañana, intenso debate, el mantenido por María Jesús de la Cruz, portavoz del Partido Socialista, y también por Claudio Gutiérrez del Partido Popular, y turno para escuchar pues cómo van las cosas al otro lado del Cabildo, en este caso en materia de gobernar para Coalición Canaria. Está con nosotros la candidata Lola García, bienvenida. Buenos días, Nuria. Raico León, que además fue el responsable del área de cultura, y veíamos que este fin de semana se celebraba con éxito esa iniciativa relacionada con poner en valor los faros de toda la isla, y ha sido muy aplaudida. Por lo tanto, aunque estemos fuera ya, enhorabuena. Muchas gracias, muy buenos días, Nuria. Y sí, bueno, son muchas las iniciativas que se quedaron ahí trabajadas a lo largo de la última parte del año pasado y que ahora están dando sus frutos, y bueno, me alegro que estén funcionando y que la gente los reciba con esa buena acogida. A Dargoma Hernández, al que agradezco personalmente que hoy esté aquí, puesto que acaba de terminar su turno laboral y ha venido inmediatamente. No se ha ido a dormir, sino que ha decidido también formar parte de esta mesa. Gracias a Dargoma. No, gracias a ti, Nuria, y buenos días. Yo creo que tenemos que estar, porque para eso los ciudadanos y ciudadanas nos dieron el apoyo, y aunque estemos ahora en la oposición, tenemos que servir a los vecinos y vecinas de Fuerteventura. Y David de Vera, que seguramente este fin de semana, por doble área, tanto por la de agricultura y ganadería, con motivo de la Feria Agrocanarias, que además ha salido francamente bien, como por el agua, que nos ha dado un par de disgustos también este fin de semana, pues seguramente se ha mantenido en vilo. Buenos días, David. Buenos días, sí. Sobre todo la afección de esos cortes de suministro que cada vez son más frecuentes en Fuerteventura, la cual ahí no podemos, sino todos los que hemos estado al frente del consorcio, responsabilizarnos con mayor o menor grado de responsabilidad, algunos los que están ahora mismo con esa competencia, pero al final tenemos que unir, y así lo vimos en diferentes mociones y propuestas que llevamos este último pleno, y preguntas para intentar de alguna manera ya tener ese plan director que subsane de una vez por todas las infraestructuras hidráulicas de la isla de Fuerteventura. Usted ponía en valor además, tras el pleno de este pasado viernes, un pleno muy intenso, muy monográfico, si me van a permitir, también con los temas habituales, pero ponía en valor o destacaba el peligro que podía tener ese sector primario, y relacionándolo con el agua y con ese plan. Claro, hablamos de que tiene que haber detrás una persona, los funcionarios, los técnicos, los operarios del consorcio necesitan verse respaldados por el responsable del área a la hora de tomar decisiones de forma inminente, de forma urgente, ante averías como las hemos tenido en el Charco o averías como las hemos tenido en la zona sur. Y si esa persona pasan semanas y no pasa por su puesto de trabajo, pasan los días y no se toman decisiones, como es la mesa de contratación, que desde el día 13 de diciembre pues no se ha celebrado ninguna mesa de contratación pues para maquinaria, para compra de valvulería, de material hidráulico, pues sí, existe una dejadez que puede desembocar en esto, que esto es consecuencia de la obsolescencia de las infraestructuras, pero también de la falta de responsabilidad de algunos dirigentes que han tomado que ellos solo se bastan para gestionar todas las áreas que han querido gestionar, y cuando es la hora de la realidad, que necesitan agilidad y gestión, pues vemos lo que sucede. Ahora mismo se ocupa Juan Nicolás. Sí. Del tema de agua. De hecho, veíamos unas imágenes que ayer mismo estuvieron visitando la zona de obras junto con Peña Armas, intentando buscar soluciones. La avería fue el viernes y ayer se sacaron las fotos, sí. Bien, ayer se sacaron la foto. Bueno, antes que nada, por retomar el debate que manteníamos antes, hemos pasado de un junio del 2019, donde Lola García gana las elecciones, Coalición Canaria gana las elecciones, a un enero del 2023, donde Coalición Canaria es cesada. Bueno, fuimos cesados el 13 de diciembre. Bueno, efectivamente, sí. La gente, el Partido Socialista, que es el que nos culpa de todo lo que ha pasado en esta legislatura, se olvida que precisamente antes, yo creo que incluso de que la gente ya votara,
ya estaba ese pacto que tenían, ya habían hablado y tenían claro que lo que querían era echar a Coalición Canaria de las administraciones públicas, no solo de Fuerteventura, sino de toda Canarias. Decían que llevábamos 40 años gestionando al frente de las administraciones. Podemos ver aquí una imagen, o de los 4 que estamos aquí, totalmente renovada en el Cabildo de Fuerteventura, y era lo que decíamos. Oye, sí es verdad que estábamos en Coalición Canaria, pero Coalición Canaria, Asamblea Majorera Coalición Canaria, ha ido renovando a su gente y teníamos un equipo joven, con ganas, con ilusión, y cuando tomamos posesión, el día 21 de junio, automáticamente se levanta la sesión y el señor Blas Acosta se pone en medio del salón de plenos, tú estabas allí, y anunciaba esa moción de censura. Es decir, sin levantarme del sitio de la presidencia, ya estaban anunciando la moción de censura. No solo a nosotros, sino al poco tiempo yo creo que es la primera vez en toda la historia de la democracia que se hace una moción de censura sin haber dado la oportunidad de gestionar lo más mínimo, sin tener una excusa mínima para decir, oye, pues te hacemos una moción de censura por esto. La única excusa que tuvieron era el echar a Coalición Canaria. Y debido a esa acción hemos vivido todo lo que ha ocurrido. Moción de censura a Candelaria Umpierres en Tuineje, moción de censura a Isaí Blanco en La Oliva. Es decir, ellos hablan, y moción de censura también en Pájara. Ellos hablan de que los culpables hemos sido nosotros, de poner a Sergio Lloré, la fuerza minoritaria, pero recordemos que quien puso a Pedro Armas en Pájara fue el Partido Socialista, echando a Coalición Canaria. Quien puso a Pilar González en La Oliva fue el Partido Socialista, echando a Isaí Blanco, que era la fuerza más votada, y Pilar yo creo que es la fuerza que menos concejales y concejalas tenía. Es decir, que, oye, nosotros podemos asumir la parte de responsabilidad que tenemos, pero ellos también tienen que asumir su parte de responsabilidad. Y vuelvo, insisto, que es importante. No nos fuimos, nos echaron. Está justificando el señor Lloré, y aquí tenemos a los compañeros, y me gustaría que se preguntara. Y además, a mí me gusta venir con la documentación, y así constan los papeles y constan todos los informes, justificando de que le parábamos y le poníamos piedras en sus áreas, más lejos de la realidad. Porque como responsable del área de economía, lo que nos interesaba como grupo de gobierno era intentar poner, y siempre lo dije, poner todo el dinero que teníamos en el Cabildo a disposición de la ciudadanía. Y ahí coordinábamos acciones y le dábamos agilidad a todo el presupuesto, que sabíamos que teníamos carencias, las áreas transversales, pero la verdad es que tengo que agradecer el trabajo que realizaba, pues intervención, contratación, servicios jurídicos, todo. Porque con el mismo personal estábamos gestionando un presupuesto de 212 millones, me parece que fue lo que llegamos a incorporar en el presupuesto del 2022. Y las áreas precisamente del señor Lloré, fíjense, a él le llegaban las facturas en junio, 21 de julio, y él no las firmaba, se iban antongando las facturas, y él no las firmaba hasta el 21 de noviembre. A partir de ahí pasaban a intervención para fiscalizar, y prácticamente a principios de diciembre estaban todas para pagar los famosos planes de GESPLAN, o las de carreteras que entraron dándole prioridad por la vía de urgencia en el mes de septiembre, y en noviembre ya estaban licitadas, no solo contratadas, sino ya habían pasado por la mesa de contratación, que Adar Goma era el presidente de la mesa de contratación, y estaban todas licitadas. Todas las carreteras que se van a asfaltar ahora estaban licitadas y adjudicadas antes de que nos echaran a nosotros. Entonces yo creo que el señor Sergio Lloré se debería de haber buscado una excusa diferente. Porque desde luego que Coalición Canaria, que el grupo de Coalición Canaria paralizara la actividad o las áreas de él, eso nada que ver, todo lo contrario. Intentábamos que agilizara por la importancia de las carreteras, los problemas que tenía, y sobre todo en ordenación del territorio, que estamos y seguimos esperando. Y ahí teníamos discusiones internas por la residencia de mayores de Gran Tarajal. También puede hablar el sobre consejero. Eso quería preguntar. Efectivamente, podemos hablar perfectamente desde cuando venimos pidiéndole que resolviera ese expediente, que le diera prioridad, pero sobre todo también
Pues no nos olvidemos, es el plan territorial de las renovables. Todavía seguimos. Las ordenanzas de camping y acampadas, sin estar, ahora están en exposición pública todos los planes de ordenación de los espacios naturales protegidos, pero yo le mandé un escrito dándole urgencia, recuerdo, desde mayo del 2021, nada más tomar posesión, porque no había esos planes de ordenación y eran necesarios para nuestros espacios naturales protegidos. Entonces, debería de hacérselo mirar el señor Lloret de quién realmente ponía piedras, no, muros en las acciones que realizaba el gobierno. Antes de entrar en materia, sí quería abrir un poco la mesa para preguntarles, porque claro, entiendan el desconcierto que puede tener la ciudadanía, ¿no? Desde que vota, después los partidos llegan a una mayoría que no es lo que han votado, en la mayor parte de los casos se conforman, al fin y al cabo es una herramienta democrática, vuelve a saltar por los aires el cabildo, se vuelve a conformar una mayoría, bueno, esta vez se parece un poco más a lo que hemos votado, pero sin embargo le dan la presidencia al menos votado, de nuevo vuelve a saltar por los aires, es decir, esto puede generar una desafección total, un desarraigo total con la clase política por parte de todas las organizaciones. ¿Cómo se va gestando? Es decir, yo no creo que un cabildo salte por los aires de la noche a la mañana. Esto es una relación que me imagino que ya se veían los desencuentros y quizá lo fueron dejando. Había una mala comunicación, como apuntaba María Jesús de la Cruz, decía, están a 20 metros un despacho de otro. No, comunicación, no sé cómo María Jesús sabe tanto, será que tendrá algo por allí que nos estuviese espiando y viera la mala comunicación, no, todo lo contrario. Yo creo que, y apuntando lo que decía la compañera Lola García, también no nos olvidemos que también en Tuineje Llana Cande con el Partido Socialista, que también eso es importante decirlo, y que la cosa va de pactos. En el 2019 hubo un pacto para echar a Coalición Canaria y ahora pues en el 2022 hubo un pacto para apoyar a promotores privados con ese pacto del DRILDA, lo que supuso, ahí sí es verdad que desde ese pleno y seamos conscientes, pues nosotros ya estábamos pensando en cualquier momento seguramente porque fue... Se lo veían venir. Lo veíamos venir, pero sí es verdad que nos sorprendió porque por responsabilidad, sinceramente, y creo que puedo hablar por todos, esperábamos a que, bueno, en enero, después de tener los presupuestos, de que todo esté en marcha, pues seguramente. ¿Qué pasa? Que, y creo, haciendo hincapié a lo que también estabas planteando con los anteriores compañeros, todo pues viene de detonante en el famoso Consejo de Gobierno en el que nosotros votamos en contra de ese expediente, pero votamos en contra porque la primera propuesta que hace la compañera Lola en ese Consejo de Gobierno es que se quede sobre la mesa. Porque hay que apuntar que nosotros teníamos consejos ordinarios siempre los lunes, se convocaban los viernes. Cuando no se iba a convocar porque a lo mejor el expediente faltaba el informe de fiscalizar, que no llegaba a tiempo, se enviaba un mensaje y se decía... no se va a convocar ordinario, se convoca extraordinario porque este expediente está pendiente de estas cosas. Curiosamente el viernes la jefa del gabinete del presidente nos comunica que no va a haber consejo ordinario, que se va a convocar uno extraordinario, pero no dice temas ninguno. A las 8:15 de la mañana nos llega la convocatoria para las 8:30. Nosotros no estamos cuestionando ni hemos dicho que ese expediente no se estuviera trabajando y demás. Nosotros lo que estamos cuestionando es que a las 8:15, cuando en el despacho de la vicepresidenta nos sentamos para mirar, porque corregir a María Jesús, no somos juristas, pero sí tenemos responsabilidades y tenemos que leer informes y tenemos por lo menos, si no asesorarnos, porque decía como que no nos tocaba a nosotros decidir, ni mirar informes, ni cuestionar informes. Yo creo que somos políticos y levantamos la mano y un consejo de gobierno y en pleno y debemos mirarlo. Pues la sorpresa es que nos encontramos con un informe de un técnico de su departamento en el que cuestiona diciendo que esos solares no estaba recesionada esa urbanización y que la tasación era antigua, que se debería renovar. Con eso vamos nosotros al Consejo de Gobierno y le decimos que por favor lo deje sobre la mesa para analizar. Además, pues está aquí el compañero David, que también había un informe de Agricultura que él ya había manifestado de que, oye, que no era idóneo. Se nos plantea que, bueno, que se compra y luego se analiza para qué. Y recuerdo que yo dije, no, es dinero público. Nosotros si argumentamos una compra de un solar, si vamos a gastar 600.000 euros en unos solares diciendo que es para X e Y, luego resulta que no, es que la X no puede ir ahí.
Y eso creo que en fiscalía y en leyes tiene ciertos nombres. Entonces ahí, cuando él nos dice que no, que eso se vota sí o sí, pues nosotros por supuesto levantamos la mano y decimos que no. De hecho salimos y el compañero Raico está aquí, no sé si se acordará que él comentó, bueno, y esto vuelve, una vez se solvente las cuestiones, vuelve otra vez a pleno. Y palabras textuales de él, bueno, yo ya veré lo que hago. Eso fue el lunes. El martes, porque también hay que decir que tanto en el 19 nos echaron trabajando como en el 22 nos echaron trabajando, Raico y yo nos encontramos en Madrid cuando yo recibo la llamada de Lola, que fui con Pequeño Valiente a visitar su piso en Madrid, para decirme, mira que me están diciendo, me acaba de llamar para el despacho que nos van a cesar. Entonces, ¿sabes? Que esto se viene, que no los veíamos, sí, pero creíamos que era más, que tenía más responsabilidad, pero nada de lo que María Jesús está diciendo de que no había comunicación. No, comunicación había, estábamos hablando de cuestiones de la residencia de Naranjal, yo te puedo enseñar hasta mail que tengo con él pidiendo de convocar una reunión y demás, y teníamos esas reuniones de grupo, nadie se cortaba ni de nuestro grupo ni del Partido Popular si había un problema o demás, hablarlo con los compañeros. Comunicación sí había. ¿Qué pasa con la residencia de mayores de Gran Tarajal? La residencia de mayores de Gran Tarajal, una vez se decide llevar a pleno la aprobación del interés insular, es un expediente que se lleva desde Ordenación del Territorio. Entonces, nosotros solicitamos en varias ocasiones, de hecho hay varios informes y hay que decirlo porque a mí los técnicos me avisaban de que iban a mandar un informe y yo nunca les dije que no, oye, esperen, y ahí comunicándome tanto a mí como a la vicepresidenta y consejera de Hacienda, como al propio presidente, lo que no sé si los ha abierto, porque hasta que me vine esos encargos estaban sin abrir todavía en el TAO, ¿Sí? Diciendo que, oye, que estaba en peligro la financiación del gobierno, que o bien pusiéramos financiación propia para la residencia de Naranjal y el dinero que viene financiado, bueno, venía, porque como ahora tampoco hay plan de infraestructura, según la consejera de Podemos, venía para esa infraestructura pues poder hacer otros proyectos como el que teníamos ya en marcha con el Ayuntamiento de Pájara, de poder contar con un solar en el municipio para hacer un centro de día tan necesario. Lo último llegó un escrito de la alcaldesa de Tuneje pidiendo una reunión, me lo derivan a mí y yo se los comunico tanto a Lola como a Claudio como a él a través de un mail para que quedara todo por escrito de que por favor necesitaba una reunión urgente para conocer cómo estaba el proyecto. Porque no nos daba información, sino sí, eso va. Lo último que pude ver en el expediente es que no estaba muy de acuerdo con uno de los informes y ha encargado externamente pues que se aclare ¿Por qué no estaba muy de acuerdo? Que no, porque la técnico pues tiene dudas en ciertas cuestiones. Estamos hablando del Palmeral. Claro, hay un Palmeral, pero no podemos olvidarnos que hay un suelo. Porque primero fue el debate sobre el aceitún, claro. El Palmeral, pero es que llevamos 10 años. Claro, entonces hay un informe del técnico. Con el aceitún y el Palmeral y el aceitún. Hay un informe del técnico, los técnicos de infraestructura tuvieron que hacer un informe para saber si todo lo que es, porque estamos hablando de residencia de mayores, centro de día de mayores y centros de personas de día para discapacidad, lo que es conocido como el centro ocupacional, que ahora mismo en Gran Tarajal estamos en un espacio prestado por el gobierno. Sí. Entonces hay un informe por parte de los técnicos de infraestructura en el que dice que el proyecto que existe, que realmente tampoco no es un proyecto, sino es un básico que ahora mismo, de hecho, con el nuevo decreto del Estado que se aprobó, que se tiende a las unidades convivenciales, no a las macroresidencias, habría que modificar. Entonces, cuando hace el informe los técnicos, pues dicen que, oye, que se cede unos metros lo que existe, pero que habría que mirar con la nueva normativa y demás. Entonces, surgen en ordenación del territorio, pues surgen también cuestiones que la técnico pues manifiesta que no tiene claro 100%, entonces él encarga a los que elaboraron el proyecto de interés insular que aclare, que dé una aclaración sobre ese tema, pero no nada claro y nada en plan de que se tenían esas conversaciones. Y es verdad que nos sorprende, y siempre lo hemos dicho, que se le da agilidad. Que no está aclarado, vamos, claro, todavía. Pero se le da agilidad a un Dreamland, se le da agilidad a la compra de unos solares, pero no se le da agilidad a eso. Lo que estaba hablando la consejera. Yo intenté llevar por vía de urgencia la gestión de los centros de mujeres víctimas de violencia y no se me permitieron. Y pueden ver el plica
que todas las obras de carretera están por la vía de urgencia. Yo no digo que las carreteras no sean importantes, que son muy importantes, pero la gestión de centros como el de mujeres víctimas de violencia de género, el CRPS o todos que me los encontré, el Partido Socialista, que había estado antes que yo, me los encontré todos con reparos y observaciones en intervención, ninguno se pudo llevar por vía de urgencia, todo por vía ordinaria. Entonces, paros creo que poco. Sí, me gustaría aclarar que todo surge en el 2016. Es verdad que había un suelo en el Aceitún. En el 2016 se lleva al pleno del Ayuntamiento de Túnez, de la residencia de Gran Tarajal, para poner a disposición el suelo del Palmeral. Ahí votaron todos a favor. La señora alcaldesa que dice que se le estamos dando problemas, pero vamos a ver, es que hasta ella votó a favor de poner la residencia en el Palmeral. Están notas incluso de Onda Fuerteventura, hay notas de prensa de ese pleno. Y claro, lo que nosotros pedimos es, oye, es verdad que tienes más metros en el Palmeral, pero vamos a darle agilidad, que es lo que tiene que hacer el señor Lloret. Vamos a cambiarte el micro. Lola, si me permites un segundito, que están los compañeros, que parece ser que hay una pequeña incidencia con el sonido y me parece interesante lo que está mencionando, en este caso Lola García, para que se la escuche. Mientras tanto, que los compañeros son muy ágiles, pero mientras tanto, con respecto a Gran Tarajal, David de Vera, la desaladora. En lo que estamos, en lo que estamos hablando siempre parece, y de hecho Sergio, el presidente, acusaba a la compañera Lola de frenar expedientes y demás. Recordemos que Sergio lleva 4 años de esta legislatura gobernando en el Cabildo de Fuerteventura, primero como consejero y ahora como presidente. Recordemos que Sergio, el plan hidrológico, el plan hidráulico de infraestructuras hidráulicas de Fuerteventura, lleva trabajando como técnico y cobrando como técnico desde el año 2004. Por lo tanto, tiene una larga experiencia de cómo ha sido la evolución de las infraestructuras hidráulicas en la isla Fuerteventura. De hecho, en el año 2004 se le adjudicaron unos proyectos que en el año 2006 se tuvo que abrir un expediente de reintegro del dinero porque no ejecutó los proyectos como deberían hacerlo. O otros problemas que hemos escuchado también a otros políticos hablar, como es el depósito de la calderetilla y todos los problemas que conllevó, y como en esas infraestructuras hidráulicas, la parte técnica, él nunca habló de una desaladora en el sur. Él nunca habló de descentralizar la producción de Puerto Rosario. Él habló de ampliar los módulos de Puerto Rosario y así es como lo propuso y lo presentaremos en documentación en sus diferentes informes. ¿Qué pasa ahora mismo en la capacidad de producción que tiene ahora mismo Fuerteventura? Tenemos 3 centros de producción, Corralejo, Gran Tarajal y Puerto Rosario. El centro de Puerto Rosario es el mayor y a día de hoy no se produce la cantidad necesaria para cubrir los picos de consumo, sí para cubrir lo básico, pero existen picos de consumo debido a la agricultura, debido a cambios de temperatura, debido a las necesidades hídricas que se necesitan, y esos picos de consumo pues causan algunos desabastecimientos, y más si lo unimos a pequeñas averías o grandes averías como ha sucedido este fin de semana en el Charco, pues ya se condiciona. ¿Que declaramos la emergencia hídrica por la obsolescencia en la infraestructura? Sí, está declarado desde el 21 de julio, falta que el presidente firme el decreto, como siempre. Pero no era la primera vez, ¿no? No, se declaraba emergencia hídrica. Se dejó caducar por el anterior grupo de gobierno. Cuando nosotros nos incorporamos, nos vimos con este panorama, necesitamos una justificación jurídica para tomar medidas de forma extraordinaria e iniciamos ese procedimiento. Pero ahora mismo Fuerteventura está esperando a la línea de impulsión que usted ve que va a buen ritmo, que se desarrolló estando nosotros. 8 meses, ¿no? Se daba a la 8 empresa. meses y ya llevamos de ejecución, creo que son unos 6 meses de ejecución. Pero es que el otro, antes cara al verano, y así lo habíamos puesto arriba de las mesas del Picaba y en todas las reuniones de grupo, es la ampliación del bastidor número 4 con 7.200 metros cúbicos más al día. Y estamos a la espera de su departamento que determine la dirección de obra. Por lo tanto, siempre al final vamos a abocar hacia la inactividad de Sergio Lloret. Y voy a poner más. Recuerda usted el dinero que se dio al sector primario, 8 millones de euros, donde Lola García hizo un esfuerzo de buscar esos remanentes entre todos los compañeros del Cabildo. Fueron bastante solidarios a la hora del reparto de esos remanentes porque el sector primario necesitaba esas ayudas. Se paró
porque el señor Sergio Lloret quería 11 millones de euros para carreteras, y eso no lo sabe. Y gracias a ese compromiso que tuvimos en Pozo Negro con la reunión con el sector primario, y donde ahí nos comprometimos... Dos reuniones, ¿no? Y ahí es cuando se dio, pero lo tenía parado. Y al igual que tiene parado los presupuestos, y ahí la consejera puede hablar mejor que yo de los presupuestos del 2023, cómo estaban parados por exigencia del señor Sergio Lloret. Por lo tanto, cuando habla de parar una simple junta, convocatoria de una junta del CAF, había que hacerlo con 3 meses antes, porque el señor no le daba la importancia que debía darle a algunos temas que no fuesen de sus áreas o su consejería. Dice David de Vera que no tenía proyectado, y lo van a demostrar, la descentralización, que además es necesaria, ¿eh? Yo creo que Desde estamos de acuerdo. Desde el inicio del año 2004 existe documentación en el cual hubo que retirarle la adjudicación de proyectos y la adjudicación de ese plan hidráulico, de infraestructuras hidráulicas, primero por incumplimiento, porque no lo pudo cumplir, y segundo, en esos desarrollos que él cobraba como técnico. Recordemos que él, externo. Como técnico externo, nunca se puso arriba de la mesa una descentralización de las infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, ya lo hizo a posterior siendo alcalde de Tunis. Nunca lo hizo con anterioridad cuando él cobraba por ello. ¿Va a haber ahora un intenso debate con respecto a dónde se va a ubicar la desaladora? Ustedes, Coalición Canaria Pájara, decía no, tiene que estar en la zona sur. Sergio Lloret ha anunciado que serán los técnicos quienes decidan la ubicación. Realmente ya el Ayuntamiento de Pájara, el concejal Alexis, ya dio una explicación y puso a disponibilidad suelo que a día de hoy es posible crear Sí, ustedes lo visitaban, ¿no? Muy recientemente. Eso es la parte de Guerime, que es el depósito de agua. Un depósito. Sí. Pero en principio lo que se plantea es crear un núcleo de producción, un centro de producción, donde realmente más cercano a los cortes de suministro y darle posibilidad a cubrir Costa Calma, que a día de hoy no llega el consorcio de agua. Por lo tanto, el municipio de Pájara sería un municipio idóneo para instalar esa nueva planta. ¿Y Sergio Lloret quiere ubicarlo en Gran Tarajal? Ahora mismo el anteproyecto que presentó Sistemas, la empresa Sistemas, no se define en Gran Tarajal, más bien se define en la zona del cruce de los Arañas y Agando. Agando, de nuevo Agando, ¿no? Volver a nombrar a Agando. Él estaba empeñado en la zona industrial de Agando y ahí tendremos que mirar. Pero Nuria, yo voy más allá y a todo el hilo que venimos diciendo, ¿no? La ciudadanía, las personas que vivimos en Fuerteventura, lo que queremos es que las administraciones públicas sean ágiles, que no podemos estar con discusiones de suelos, y ese es el problema que estamos teniendo. Estamos teniendo con el problema, lo que te decía, de la residencia de Gran Tarajal por el problema del suelo. Fue en 2016 cuando cambiaron la ubicación y siempre hemos estado diciendo, vale, es más metro. Se llevó al pleno donde la única persona que se abstuvo fue Pilar Rodríguez, los demás votaron todos a favor, incluida la actual alcaldesa y Coalición Canaria. Pero ahora, como bien decía él, lo que estamos mirando es que se agilice lo antes posible porque no podemos seguir esperando. Y de ahí varios mensajes y pidiéndole esa prioridad. Se le ha dado prioridad a otras cosas antes que a la residencia de mayores. Y vemos que pasa lo mismo incluso con los institutos, el Instituto de la Lajita, que si iba en Costa Calma, que si iba en la Lajita, el gobierno de Canarias sigue sin hacer y frotándose las manos, porque mientras los majoreros y las majoreras se están peleando, el dinero de ese instituto lo pasó para otro lado. Es decir, esas son las cosas que no nos podemos estar cuestionando. Tenemos que invertir o poner en los presupuestos los dineros, de ahí la discusión de carretera, los dineros que realmente vayamos a ejecutar. Entonces, es la coordinación que tenemos que tener y la agilidad que tenemos que tener en las administraciones para saber gestionar. Y aquí vemos que el único que ha retrasado, que seguimos, que no ha sido 2 años, porque él habla de 2 años, él lleva ya casi 4 años como consejero de carreteras y vemos las carreteras que se han asfaltado en la isla. No será precisamente porque la hayamos paralizado nosotros. Pero mira, es más, resulta que nos están culpando a nosotros, que ellos nos echaron. Y veía antes también el tema del Partido Socialista, doña María Jesús, que daba opciones, y el señor secretario general, que nos daba opciones a entrar en el Consejo de Gobierno. Mire, es que nosotros no le hemos pedido al señor, o no le hemos dicho al señor Blas Acosta que no ponga uno de sus consejeros en
que no ponga uno de sus consejeros en el Consejo de Gobierno. No le ponemos esa limitación, solo necesitan uno. Nosotros hemos actuado sobre la marcha desde que se fue el Partido Popular y veíamos en la inestabilidad jurídica, en la inseguridad jurídica que dejaba el Cabildo, buscábamos una solución. Y la solución es sentarnos a hablar, sentarnos a llegar a acuerdos de gobernabilidad importantes. No hemos puesto nosotros la presidencia ni a unos ni a otros, si ni siquiera nos hemos sentado a hablar. Los 3 grupos políticos. Vamos a sentarnos y vamos a ver las prioridades. No creo que tenga yo que explicarle a todas las personas de Fuerteventura que no nos hemos preocupado del sillón de la presidencia, nos hemos preocupado desde el minuto 1 de trabajar. Como bien decía Adar Goma, cuando nos cesaron estábamos trabajando y seguimos pensando en ese trabajo. Lo menos que estoy pensando yo es si voy a ser la presidenta o no voy a ser la presidencia. ¿Usted cedería la presidencia al portavoz del Partido Socialista? No, nos tendríamos que sentar a hablar, tendríamos que llegar a acuerdos. Y oiga, tendríamos que mirar negociaciones y ver. Me quitan el Dreamland de la ubicación, hacemos un par de cosas más que son buenas para la isla de Fuerteventura, vamos a llegar a acuerdos, pero hay que sentarse. Lo que no se puede hacer es decir, oiga, no, vamos a poner uno de cada partido. Si cambia la localización del Dreamland, ¿usted daría la presidencia al Partido Socialista? Bueno, podría ser un buen argumento porque de la eso negociación. Es lo que quiere la ciudadanía, la sociedad majorera. ¿Qué va a pasar en el Parlamento ahora? Ha tenido el próximo rechazo. día 14. Hombre, el propio presidente lo ha dicho también. Él va a apoyar lo que diga, que tenga una mayoría social. Y yo creo que hemos demostrado la mayoría social. Ha sido apoyado el rechazo de la ubicación, ha sido apoyado por La Oliva, que es un municipio, ha sido apoyado por el Ayuntamiento de Puerto en una moción que llevábamos, por Pájara, ¿Antigua? por Tuineje, por Antigua. ¿Qué más mayoría quieren? ¿Qué más mayoría quieren? Si nosotros no decimos que no al proyecto, y mira, y que se dejen de engañar, porque el día del pleno nosotros lo que votamos es no a la declaración de interés insular del Dreamland, porque cuando tú declaras el interés insular hay tres finalidades que tienes que cumplir en cada proyecto. Primero, tienes que presentar el proyecto en sí, lo que vas a realizar. Segundo, tienes que poner en ese documento, ¿no? Tienes que poner en ese documento la administración que lo va a realizar, o la empresa privada, la persona física que lo va, para saber quién lo va a hacer. Y tercero, si no lo tienes, no puedes ir a una declaración de interés insular, es la ubicación. El proyecto no se puede hacer en el aire. Y la primera ubicación, y la que tiene el suelo, que tiene como que lo van a comprar, que es de propiedad, que tiene el título de propiedad, es la de Uriamen, la primera alternativa. Y si te estudias bien la memoria de evaluación ambiental, todas las cuatro alternativas, que la 2, la 3, te dicen que no son las apropiadas, que la apropiada siempre es la 1. Y la 1 es precisamente esa. Entonces, que no me vengan a decir o que no nos vengan a engañar que cuando levantamos la mano no está aclarado esa ubicación, porque la primera alternativa, vuelvo, insisto, y la única que tiene el título de propiedad es esa, la de Uriamen, la de La Oliva. Con esas cosas no intentemos hacer tontos a la ciudadanía. Y por eso vemos tanta publicidad y tanta propaganda y demás. Que vuelvo y que digo, es un proyecto interesante para la isla de Fuerteventura, pero existe en nuestra isla, afortunadamente, existen muchas zonas industriales que están vacías, que pueden construir, en todos los municipios, en el de La Oliva también, pero existe suelo urbanizable, también donde se puede construir. No pongamos más piedras de las que ni culpabilizando a los que no tenemos culpa. Bueno, en este caso es una empresa privada que también invierte en publicidad, como lo hacen las instituciones, ¿no? Yo creo que en esto no debería de haber ninguna duda. Y me parece bastante bien. Es decir, su empresa es una empresa privada, efectivamente, y destina publicidad como todo el mundo. Como todo el mundo, sí. Efectivamente. Yo quería darle la voz a Raico, porque además Raico fue cuando todavía no había este agitadísimo debate sobre Dreamland. Mírame Televisión realizó, creo que el único debate en el que llegó a participar incluso un ingeniero de telecomunicaciones que trabajaba en esta casa, Luis Hernández, y que abandonó su puesto de realización porque quiso intervenir en este debate como técnico. Además estaba en aquel momento
a favor del proyecto y se posicionó. En aquel momento hablamos con la productora, hablamos con Volcano Films, que se trasladó desde Tenerife, y hablamos con otras personas que estaban a favor o en contra del proyecto. A día de hoy, a nivel cultural, la industria audiovisual de Fuerteventura, las diferentes productoras también se han manifestado. Sí, bueno, Se han posicionado. yo quiero creo decir. que el tema del debate del Dreamland es muy interesante por muchos aspectos, ¿no? Sí, sí. Primero porque por el proyecto en sí y en la cuestión de la declaración de interés insular, que evidentemente de interés insular se entiende no solamente que el proyecto sea beneficioso para isla, sino también que compense el resto de consecuencias que puede traer. Ujú. Y en ese sentido creo que la ubicación es un elemento fundamental, ya lo que puede ser buenísimo si estuviese colindante a una zona ya urbanizada, o que pudiese rescatar alguna de las zonas fallidas turísticas que tiene la isla, pues podría revitalizar una zona turística que ahora mismo no estuviera en auge. Pues si lo colocamos en un terreno virgen, lo que estamos abriendo es una brecha nueva dentro de nuestro paisaje. Y Sí. creo que eso es el eterno debate en esta isla, ¿no? Su paisaje es tan frágil y su extensión tan mayoritariamente protegida, que creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese recurso en un territorio insular, y que ese debate eterno de cómo cuidamos los recursos de esta isla y cómo podemos, bueno, pues proteger todos los espacios que son necesarios. Por tanto, el proyecto del Dreamland hay que mirarlo. Y segundo, por el contenido, porque no es real que solo sea la industria del cine. La industria del cine corresponde al 20%, en torno al 20% del proyecto, y el resto es una cuestión de diversificación, pero no económica, sino diversificación turística. Dentro de la oferta turística es un parque, es una zona de ocio, y es donde hay, bueno, pues zonas de ocio relacionadas con la realidad virtual y con otros aspectos. Pero la parte de cine y de escuela de industria, pues es una parte que corre el 20%. Por tanto, yo creo que hay que analizarlo en todos sus aspectos. Y ya desde aquel debate que veíamos esas imágenes, se estudiaba y se analizaba, y se veía cómo que las posibilidades que tenía. Y yo creo que es interesante. Incluso la industria del cine pues entiende y demanda dentro de la isla, bueno, pues poder tener de algunos platós o algún tanque de agua o algún plató de interior que pueda complementar la oferta del paisaje natural, y que pueda no solamente aumentar el número de días que pueden estar los rodajes en Fuerteventura, sino que también, bueno, pues a cuestión climatológica, pues si la luz o el viento no te deja rodar en exterior, pues puedes alterar el planning para poder actuar y siempre mejorar los días de rodaje. Pero de ahí a tener los mayores platós de Europa, que ya hay bastantes ejemplos en España de los mayores platós y cómo se intentan dar grandes zonas de rodaje, y el fracaso que han tenido en otros territorios, pues bueno, pues yo creo que en territorios insulares donde el recurso del terreno es escaso y donde es difícil llegar hasta aquí, y recordemos que son los incentivos fiscales lo que más promueve que vengan las grandes productoras hasta aquí, bueno, pues incluso el propio sector de la industria cinematográfica no termina de ver esa necesidad tan grande de los mayores platós, sino que buscan complementos más pequeños, de los cuales hay varios proyectos, no solamente este. El asunto Dreamland ha sido un asunto que obviamente ha tensado aún más las cuerdas. Era donde se visibilizaba que no había un criterio común, y además, si me permiten, también se visibilizaba que no había habido mucha comunicación interna con respecto al Dreamland entre Sergio Oret, Coalición Canaria, y Partido Popular. No hubo una reunión previa sobre cuál había sido la postura. ¿Ustedes confiaban en que esta legislatura se superase, llegáramos hasta el día 28 de mayo sin que ese tema se pusiera sobre la mesa? ¿Les pilló de forma imprevista la urgencia del Dreamland o no? Desde luego que nos pilló de forma imprevista, es que no sabíamos, se tenía que llevar otra vez a pleno, pero lo menos que pedíamos era que fuera claro con nosotros el señor Sergio. Date cuenta que después de que pasara todo nos enteramos que las reuniones habían empezado desde febrero del 2022. Y que él había hecho informes, y nosotros nos enteramos prácticamente, había mandado a hacer informes, perdón, cuando Claudio me llama y dice, oye, que me puso una comisión extraordinaria para llevarlo del tema del Dreamland, que lo va a llevar al pleno. Esa es la realidad. Y eso es lo que estaba diciendo antes el compañero Adar Goma. Nosotros, vamos a ver, por muy presidente que sea, pero somos 11 consejeros y consejeras, Sí, que menos que informarnos del trabajo que hace, porque eso sí lo hacíamos nosotros todos los lunes, que es cuando nos reuníamos, informábamos de las actuaciones que hacíamos en cada área.
Nosotros, la primera vez que nos enteramos también que se estaba mirando en una entrevista que hacía, me parece que era contigo, y empezaba a hablar del Dreamland o de las aportaciones que hacía a todo lo de los espacios naturales protegidos. Ahí es donde tú ves la diferencia. La acampada de lobos, ¿no? Por ejemplo. Que fue Sí, otro la de las temas. acampadas de lobos. Nos enteramos por los medios de comunicación, cuando realmente lo que tienes que hacer es reunirnos y debatirlo en el grupo de gobierno, como se hacían con los demás temas, sea del área de turismo, sea de cultura, sea de políticas sociales, del sector primario. Esa reunión en la que íbamos a dar las ayudas, la convocaba y la preparaba David, y nos reuníamos a todos los partidos. Pero como Iba a decir que David se entera a todo el mundo, porque No, como ahora las redes sociales es el medio de comunicación de las catástrofes, Ya. pues con el tema del agua nos enterábamos incluso antes que... La comunicación era unidireccional, yo creo, Sí. ¿no? Porque precisamente de mis áreas había muchas que estaban pendientes, y yo le escribía y le llamaba para poder debatir cosas que estaban paradas por falta de dirigencia del presidente, tanto la Biblioteca de Gran Tarajal, que está pendiente de esos contratos de mobiliario, la Casa del Inglés, que está pendiente de sacar el proyecto. ¿Qué pasa Y con la eso- Biblioteca de Gran Tarajal? Pues la Biblioteca de Gran Tarajal Porque es- ustedes saben que hay vecinos en Gran Tarajal que no saben que eso es una biblioteca, sí, que efectivamente, desconocen qué significa esa uno mole. de los grandes proyectos que podía haber estado en funcionamiento ya, y que ha estado parado por la falta de diligencia del presidente. ¿Pero que, qué le falta? Porque, por pues- ejemplo, pues la le- residencia de mayores ustedes pues le se falta cansaron un poco de explicarlo, ¿no? todo sin el darte contrato. fecha. sin, ¿Perdón? sin darte fecha. Sin dar fechas jamás. Pero bueno, la gente preguntaba, bueno, ¿por qué está hecha la residencia y no abre? Bueno, pues porque hay una licitación impugnada y incluso tuvieron que acudir al Tribunal de Cuentas, en fin. Pero ¿qué pasa con Sí, la...? la diferencia, ¿no? Era la concesión, y en este caso pues es todo el material, el mobiliario, que nosotros pues estamos pendientes de sacar esa licitación de todo el mobiliario necesario para poner en funcionamiento la biblioteca. Y bueno, y el presidente que paró por una consulta de ver qué servicios iban a ir ahí. Nosotros entendíamos que el objeto cultural era el fundamental en esa zona, en ese edificio, y había otras cuestiones que se planteaban, y después pues por la falta de coordinación, y así desde hace meses y meses pendientes de una reunión con Presidencia, que es quien lleva servicios generales, para poder trabajar esa dotación de todo el edificio. Pero lo mismo pasa con la Casa del Inglés, que está pendiente de sacar ese concurso o ese proyecto para una de las grandes infraestructuras históricas de la isla, y poderla poner en funcionamiento y al servicio de la ciudadanía y al servicio de la cultura de la isla, y sigue ahí pendiente de que se tomen decisiones dentro del área de obras. Entonces, bueno, muchos eran los aspectos en los que nosotros estábamos pendientes, y bueno, por sorpresa, pues la verdad es que no nos coge, porque Sergio Lloret sí ha sido experto en algo, ha sido en faltarle a sus socios, ya no solamente desde el ayuntamiento, con el cual acabaron mal con los compañeros que estaban en el ayuntamiento, con todos los socios que han tenido, siempre acaba rompiendo esos pactos. Y después, Bueno, yo que lo decía también- antes, ustedes expulsaron a Sergio Lloret de Coalición Claro. Canaria, pero también después le hicieron presidente. Sí. Esto también, o aceptaron su condición, me imagino que Sí. salir de un pacto de gobierno... Salir del pacto de gobierno tenía una condición que era Pero yo salgo para ser presidente. una cosa es tener un pacto difícil en el que tú entiendes que hay que negociar las cuestiones y que hay que sacar hacia adelante los proyectos y ponerse de acuerdo, y otra cosa es pensar que una persona va a actuar como que si creyese que tiene una mayoría absoluta y que va pasando el rodillo por todas sus cuestiones, y en eso yo creo que hay una quiero preguntarle, diferencia. si hubiera sido al revés, es decir, si en lugar de Coalición Canaria no hubiera sido cesada, hubieran sido cesados sus socios, el Partido Popular, ¿ustedes hubieran abandonado el Cabildo? Vamos a ver. Sabiendo que estaban esperando por todos estos temas desde hace tantos meses, esperando que salieran, pero aún así se mantenían en el Vamos a ver, gobierno. Nuria, yo no voy a entrar en eso. Cuando Sergio Lloret no cesa a nosotros, es porque tiene el respaldo del Partido Socialista. A ellos les molesta que se los diga, pero vamos, son pruebas evidentes. La noche antes de cesarnos estaba reunido un Pájara, el señor Pedro Armas, Sergio Lloret y José Cabrera Noda. Es decir, eso es así. Y esas reuniones, como ya decía antes, vienen desde atrás, desde febrero, cuando se inician todas las reuniones del Dreamland. No se reúne, no nos dice nada ni al Partido Popular ni a nosotros. Entonces está replicando lo mismo que hizo primero con Partido Popular y con el Coalición Partido, Canaria. efectivamente. Lo mismo Y le hizo está- con ustedes, ahora lo está haciendo con ellos. Quiere decir. Vamos Más a o ver, menos, más o menos. no, en el sentido de, antes estaba escuchando, oiga, yo el 22 de diciembre del 2021
Nosotros no sabíamos que ellos no se iban a presentar al pleno del Cabildo. Las discusiones y las peleas las tuvieron ellos, entre ellos. Nosotros lo que queríamos era darle una estabilidad. El señor Blas Acosta, que dice que nos había ofrecido que yo fuera la presidenta, mire, es que conmigo no hablaba. Es que el Partido Socialista, el secretario general, el presidente en aquel momento, conmigo no hablaba. Intentaba ningunearnos y desprestigiarnos y humillarnos en cada pleno. Pleno sí, pleno también. Un día sí y otro día también. Y ahora dice que me había ofrecido a mí ser presidenta. Vamos a ver quién se lo cree. Ni siquiera había hablado con Mario Cabrera, con quien lo hacía, con el aire. ¿O a quién? Entonces, hay que tener claro que en ese momento nunca se dirigió a nosotros para una propuesta seria, sino después, cuando ya habíamos firmado un acuerdo. Y ese acuerdo se firmó, pues yo creo que fue a finales de enero, principios de febrero cuando se firmó. No antes. Nosotros estábamos pendientes porque yo veía a ver si bajaban por la escalera del Palacio de Congreso y se incorporaban. La guerra lo que no hicimos nosotros es que incluso cuando ya nos había cesado, por responsabilidad y sabiendo lo que teníamos entre manos en un presupuesto, fuimos al Pleno y votamos a favor del presupuesto, porque sabía que había cosas importantes. El Partido Socialista lo que nos dice a nosotros es, no, es que si ustedes no hubieran votado el presupuesto, a lo mejor podíamos negociar, pero ustedes ya aprobaron ese presupuesto, pero claro, si el presupuesto lo elaboramos nosotros. Mira lo que pretendía, que nosotros votáramos en contra del presupuesto. No Es que esa es la estrategia de cuanto peor, mejor, ¿no? Claro. Entonces, esa estrategia yo creo que no es de recibo y la ciudadanía se la merece. Y en eso, la ocurrencia ahora de que entre uno de cada partido al Consejo de Gobierno, es que quien nombra a los miembros del Consejo de Gobierno es el presidente. Por tanto, la propuesta... No, pero nos dijo, el viernes después del Pleno, que todos los que quisieran entrar podían entrar. Sí, Fueron palabras de Sergio Llorente. Y voy a pedirle ahora, incluyendo por favor, a aquellos que se han cesado, incluyendo a Déjeme, aquellos por que se han favor, cesado. no tiene sentido. Pero creo que hay que apuntar en plan de que no es ese día. El acuerdo sigue estando vigente entre el Partido Socialista y don Sergio Lloret. Solo hay que ver, yo no sé, y que me corrija Lola, que fue la que le toca presentar esos escritos, si a día de hoy el gobierno de Canarias nos ha contestado a los escritos donde le pedimos, por favor, que aclare la situación de este dúo de gobierno, porque no es un grupo, es un dúo de gobierno. Pero es que resulta que para eso no han contestado, pero para quitar a la interventora sí le contestó en pocos días, cuando yo como consejero de Recursos Humanos, porque el otro día veíamos que él presentaba al nuevo interventor, un interventor que ya ha estado y que ha tomado posesión conmigo 4 veces, creo, 3-4 veces. Pero para eso les contestó rapidísimo. Si tú conoces en el gobierno de Canarias la situación que está pasando el Cabildo de Fuerteventura, no es que no tuviese interventora, había una intervención. Es más preocupante nombrar a un interventor que mirar la seguridad jurídica de los funcionarios que están que no saben si tienen esa seguridad o no, y de todos los acuerdos que se tomen. Entonces yo creo que hay que hablar claro, y lo estamos viendo el otro día en las mociones. Se abstienen, como no queremos demostrar que estamos con él, no podemos votar en contra con él, pero tampoco vamos a votar con ustedes. Y realmente nosotros lo que pedíamos, a pesar de, como decía el compañero Claudio, que se nos insinuó 2 veces que cuidado con lo que estábamos votando porque podíamos ir a los tribunales, lo que pedíamos es lo que dice el informe, porque no es cierto lo que estaba comentando la compañera María Jesús. El informe de la asesora jurídica no dice sí, usted puede celebrar los consejos de gobierno. Eso no lo dice. El informe hace un relato de reglamento, nombra una sentencia que no sé si es que el Partido Socialista no se la leyó o no, que separa lo que es constitución de un consejo y funcionamiento del consejo. Constitución 3, funcionamiento con 2, es lo que dice esa sentencia. Y luego lo que deja claro la asesora jurídica es, miren, yo no soy realmente la competente para informar de esto, pídanle informe a la secretaria de apoyo al Consejo de Gobierno. Y lo que llevábamos nosotros el otro día era al señor presidente que pidiera ese informe, que a día de hoy no lo ha pedido. Y luego nos contesta cuando pedimos el del secretario de que nosotros no somos competentes para fiscalizar un órgano de gobierno como es el Consejo de Gobierno. Yo creo, y esto sí le ha fallado al presidente desde que formó su comité asesor, desde que estaba con nosotros en el pacto,
es que creo que no está bien asesorado. Y era una de las cuestiones, y cuando hablamos de diálogo, yo creo que nosotros todos, por lo menos yo, y tenía a veces decirle, no, Sergio, esto es así. A mí me llegaba hasta avisar un día antes, yo tener convocado una toma de posesión a las 8 para decirme que no se iba a tomar esa posesión. Y yo llamarlo y decirle, no, eso no es así. Y la tomamos sin problema. Entonces, diálogo, sí. Que él ha intentado, y estoy seguro, ellos dos solos no hacen esto. Es porque detrás tienen apoyo. Y luego, yo no sé a qué espera el Partido Socialista. Si tanto le preocupa, me resulta que con 7, cuando éramos en el 2019, 7 consejeros y consejeras, no había estabilidad. Por eso ellos pactaban, porque claro, Lola García no conseguía los apoyos para tener una estabilidad. Y ahora 2, sí es una estabilidad en este cabildo, porque no solo es, tú manifestabas antes qué pasa con los acuerdos que se lleven a pleno, ustedes van a votar a favor, en contra. El problema es que estamos en el título 10º, que la mayoría de las cuestiones ordinarias, pago, licitaciones, convenios, ayudas, de todo, no va a pleno, va a Consejo de Gobierno. Y ahora mismo hay en plataforma una licitación de más de 40 millones que si los consejos... Las carreteras estamos hablando, carreteras, ¿no? Si el Consejo de Gobierno no es válido, puede pedir las empresas bastante millonarias. Se aprobó un convenio de dependencia en un consejo que a día de hoy no se considera ese consejo por un informe que hay del secretario. ¿Quién tiene que válido. dirimir este conflicto si no son los tribunales? Ustedes de momento no han acudido a los tribunales. Nosotros estamos dando los pasos previos, porque es verdad que tú te presentas a un tribunal y también te cuestiona, oye, ¿ustedes qué han hecho antes? Entonces nosotros creemos, y por eso hemos solicitado, y creo que Lola ahí pues puede explicar mejor, por eso hemos solicitado que aclare el gobierno de Canarias, que al final son los superiores a los cabildos, y también se le ha enviado a la ¿Y si el delegación gobierno de del Canarias gobierno. no lo aclara? Bueno, pues nosotros Al fin y ya... al cabo es una cuestión de... Nosotros a ver, también ellos no lo que- somos juristas, pero estamos hablando y reuniéndonos con... La pregunta es si con ustedes jurídicos. están dispuestos a llevar este tema a los tribunales, Vamos a ver, Nuria, el problema es... aunque se demore 2 años. Yo ¿no? lo decía en el pleno, Ujú. efectivamente, se demora 2 años y ya no están ni siquiera ellos. El problema son esas indemnizaciones y que buscaremos desde el momento de mayo, en mayo del 2023, ya miraremos a ver lo que realmente tenemos que hacer con esos acuerdos que se han tomado si no se busca una solución antes. Pero en mayo. Si nosotros vamos a los juzgados, que es lo que quiere el asesor, la persona de confianza que ha puesto ahí, que vayan a los tribunales, claro, porque tardan 2 años. Yo espero que en esos 2 años ya no esté Sergio Lloré por todo el cabildo, ni sus asesores, ni su personal de confianza. También Porque se como presenta le- al Ayuntamiento de Tuineje. Sí, también se presenta al Ayuntamiento de Tuineje. Pero es importante, los problemas los tenemos ahora y los tenemos que resolver ahora. A mí lo que me extraña es que todo un partido socialista pida una comparecencia, mira lo que te voy a decir, pida una comparecencia mía como consejera de Hacienda y del señor Sergio Lloré como presidente del Cabildo por unos contratos donde están los documentos, donde tienes todos los informes favorables y armen el follón en todos los medios de comunicación, los contratos de una empresa que precisamente del área de medio ambiente para mirar la valoración que se tiene de la reserva de la biosfera y con un tema tan importante que esos contratos, ya te digo, son de menos de 15.000 euros y con un tema tan importante de unas indemnizaciones no haya sido capaz de decir nada, ni hacer ni la más mínima acción. Ahí me viene a demostrar que quien está manteniendo este gobierno de 2 consejeros en la isla de Fuerteventura es el Partido Socialista. No se preocupa. La responsabilidad que tenía por esos proyectos o esos contratos que yo había hecho, que vuelvo, insisto, los documentos están. Y se lo puse el mismo día que el señor Sergio Lloré preguntó en el grupo de WhatsApp, ese mismo día a las 6 de la mañana, 6:10, 6:15 de la mañana, le dije y le contesté, los documentos los tengo yo, cuando quieran nos sentamos y se los muestro, porque yo lo que estoy esperando es una presentación
para hacerla pública, para que darle visibilidad de los resultados y que la población de Fuerteventura sepa la importancia de la reserva de la biosfera. Que, por cierto, iba a pedir más informes, ¿no?, sobre ese tema. Él puede pedir, es que pedía la revisión de oficio, que yo le decía, oiga, pues vaya y pídele, haga todos los papeles que tenga, yo quiero la máxima transparencia. Si la primera que me interesa que se vea la máxima transparencia soy yo, que no tenemos nada que ocultar. Pero ahora estamos siendo los que pedimos los informes jurídicos, porque como bien decía el compañero Adargoma, es lo que dice, como digo yo, que me gusta leer. Y aquí traer el informe de la directora de Servicios Jurídicos y precisamente termina diciendo que debe suplir, que no pretende sustituir o suplir el contenido de aquellos otros informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente y en su caso se deben emitir para la válida adopción de acuerdos fundamentalmente, vuelvo insisto, fundamentalmente el informe de la titular del órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular. Eso es con lo que termina. Eso es lo que pedíamos nosotros en el Pleno. Y por pedir eso, el señor Sergio Lloret nos amenazaba con que nos iba a llevar a los tribunales. ¡Qué miedo! Lo decía al salir del Pleno. Y yo vuelvo a insistir. ¿Qué miedo tiene el señor Sergio Lloret para pedir todos los informes jurídicos que sean necesarios para dar la máxima seguridad jurídica a todos los acuerdos que se tomen en el Consejo de Gobierno, para tranquilidad de los funcionarios y funcionarias del Cabildo, pero sobre todo para la tranquilidad de todas las personas que vivimos en la isla de Fuerteventura, porque son acuerdos de dependencia, de carreteras, de oposiciones, de plazas de oposiciones. Son acuerdos que se toman muy importantes. Y que si, oye, el Partido Socialista tiene la valentía de que ponga uno, se soluciona, que no te quieren vincular y que sea muy descarado ese acuerdo que tienen, que tienen ahí, pero oye, vamos a darle, o denle usted seguridad. Si usted ha movido todo esto, denle seguridad jurídica. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Llevamos 26 minutos, que se dice pronto, por encima del tiempo. Pido disculpas a mi compañera Lu Benítez, a los oyentes también de Buena Mañana. Sí me gustaría cerrar, gracias por las explicaciones a todos. Sí me gustaría cerrar, ustedes saben, como decía, que la ciudadanía al fin y al cabo ve con absoluta perplejidad esto que puede llegar pues transformado en forma de ruido político, sin saber muy bien dónde está la verdad, dónde está quién fue primero, quién fue después, etcétera. Lo que sí tengo claro, y eso según apuntan los sondeos, es que se va a valorar aquellos gobiernos que se han mantenido con una cierta estabilidad. Es decir, esos titulares que siempre habíamos visto durante los procesos electorales de diferentes folletos, tal partido dará estabilidad. Quizá nunca le habíamos dado tanto sentido a esa frase como ahora mismo después de esta legislatura. ¿Ustedes volverían a darle el apoyo a AMF? Porque esto es algo que le van a preguntar sus electores. ¿Incluirían a AMF si les hiciera falta para gobernar después de todo lo vivido? Vamos a ver, yo creo que no se puede dar otra vez la presidencia a alguien que no demuestra respeto. No, como socio, Lola. No, ya directamente como presidente ya ni se lo pregunto. No, ni como socio, porque no le da estabilidad. Es decir, quien traicionó al señor Blas Acosta y al Partido Socialista no ha sido Coalición Canaria ni al Partido Popular, ha sido AMF, el señor Sergio Lloret. Fue quien los traicionó. A nosotros nos echaron. Al día siguiente, nosotros nos fuimos a nuestros puestos de trabajo y cuando se creó esa inestabilidad en el Cabildo de Fuerteventura, cuando se nos dio la opción de demostrar que venimos a trabajar, fue lo que hicimos. Entrar para trabajar, no para entrar en guerras de sillones. Darle estabilidad. Por lo tanto, nosotros no le queremos el apoyo, ¿no? Lo que queremos, desde luego, ya lo decía el secretario insular, Mario Cabrera también, lo decía en un medio de comunicación, que no se puede confiar en una persona que ha traicionado de esta manera. Lo que ha causado esto principalmente es la falta de respeto que hay a la institución, a la administración. Y partidos donde llegan o hacen todos los cambalaches posibles. No olvidemos a Marcelino Cerdeña, que de alguna manera vetó
a cualquier opción de presidencia de Lola García. Estos partidos que llegan con un único objetivo, no por el desarrollo o el bienestar de la población y el respeto a la institución, sino en llegar a la presidencia, son partidos que realmente no deberían estar ni poder estar en la opción de gestionar esa administración. Por lo tanto, dentro de nosotros, la responsabilidad como ahora consejeros, como candidatos, como concejales, dentro de Coalición Canaria, que somos un partido serio, lo que sí vamos a primar es eso. Primero, el cumplimiento de un objetivo y también el que si vamos, tenemos que gobernar para todos y respetando la administración en la que estamos y no buscando un interés partidista o propio como se está viendo ahora mismo en AMF. Y yo creo, Nuria, ¿Sí? perdona, que también pues como representantes públicos y como consejeros en este caso también hay que pedirle disculpas a los vecinos y vecinas, que al final, como tú bien dices, ellos al final no miran si informe de esta persona, si informe de otra. Lo que miran sino es que pagan impuestos, que ¿no? pagan impuestos y que muchos servicios están careciendo. Y pedirle también disculpas a los funcionarios y funcionarias que están empezando a sentirse, pues, entre otras cosas, inseguridad. Y es que hasta yo lo decía en el pleno, que hasta se está tardando ya hasta en comprar los tóner, porque ya es que hay fotocopiadores hasta sin tóner y por la inseguridad jurídica que hay creada. Entonces, yo creo que también tenemos que pedir disculpas por la parte que nos toca como consejeros, en este caso en la posición de la imagen de la institución y de que, como yo decía, al final el ciudadano lo que le importa es que los servicios funcionen y que salgan adelante pues todas esas cuestiones que se necesitan. También Coalición Canaria era una reflexión interna de por qué han nacido determinados partidos. Decíamos Marcelino Cerdeña, decíamos AMF. Es decir, todos ellos, si se fijan, son personas. Herrera, Plataforma por Fuerteventura, que además pero emitía un comunicado, ¿no? Este fin de tiene una semana. simple- Estabilidad, estabilidad, estabilidad. Tiene una simple respuesta, es decir, Coalición Canaria Asamblea Majorera es un partido asambleario que son sus militantes y simpatizantes quienes determinan quiénes van a estar representando ayuntamientos, cabildos y aquellos personalismo, que lo que pretenden es esa intención de estar a toda costa y si no estoy me voy y monto mi partido, es lo que ha pasado. Y ha pasado no solo con Marcelino Cerdeña, no solo con Juan Cabrera en Antigua, no solo con muchos. Marcelino Cerdeña ha estuvieron- explicado en muchas ocasiones que se debía a un tema económico, ¿no? A aquella parte proporcional de Betancuria, yo creo que más que una cuestión de ir en lista, ¿no? Pero hay que trabajarlo internamente en el partido, no decir el category es mío y me lo llevo. Realmente, si somos un partido de consenso y un partido de diálogo y un partido asambleario, que es lo que estamos constituidos. Y es ahí donde son nuestros militantes quienes van a determinar en cualquier momento quién será nuestros nuevos candidatos y si existe o no existe renovación. Y aquí no hay imposición, ni hay personalismo, ni hay nadie mejor que nadie dentro del partido. Por lo tanto, dentro de nuestra estructura así lo estamos respetando y así todos los que formamos parte de Asamblea Majorera de Coalición Canaria lo tenemos bastante claro desde el principio. Los que no, pues han ido. Sí me gustaría, Nuria, terminar aclarando y diciéndoles sobre todo un mensaje de tranquilidad a las personas que vivimos en Fuerteventura, desde el grupo de Asamblea Majorera Coalición Canaria en el Cabildo, todo lo que sea bueno para la isla y podamos, y veamos que es legal, vamos a apoyarlo. Es decir, lo demostramos que nos echaron y al final el día 13 de diciembre y el día 28 o el día 30 aprobábamos los presupuestos, demostrábamos la responsabilidad y la preocupación que tenemos por todos los temas de la isla importantes y prioritarios para la isla de Fuerteventura y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, esa tranquilidad de que nosotros no vamos a llegar a un enfrentamiento y a tirar todo por la borda. Lo que buscamos es la máxima seguridad jurídica de todos los acuerdos y desde luego que en los plenos o en aquello que tengamos que levantar la mano, que sea bueno para la isla de Fuerteventura, siempre lo defenderemos. Bueno, pues así están las cosas en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Me imagino que ustedes ya trabajando de cara a la campaña y de cara a la confección de las listas. ¿Cuándo desvela ese contenido Coalición Canaria? Lo que es Puerto Rosario, el día 8 de febrero. Candidato a la alcaldía de Puerto Rosario, David de Vera. Y el resto de la de lista, los miembros. el día 8 tenemos nuestra asamblea de ratificación. El día 8, en plenos carnavales, ¿eh? Es que esta legislatura es muy graciosa para todo, absolutamente para todo. Bueno, que haya entiendo que Adargoma y Raico repiten
en la Eso le lista toca al Cabildo. al- ¿Les gustaría al menos, ya sé que lo que digan las bases y el partido y la Sí, bueno, asamblea? que se quedaron tantos proyectos ahí a mitad que yo creo que muchas veces nos vemos inmersos en estos debates del politiqueo en vez de hablar de la política, De de la aquellos gestión, proyectos bonitos, exacto. de aquellas cuestiones que son transformadoras y necesarias para la isla. Todo ese debate que es tan importante, que bueno, que son muchos los que tenemos ahí, y ahora que estamos trabajando también en el programa electoral vemos que hay tantos proyectos bonitos para esta isla y que tiene un potencial para desarrollarlo, y que bueno, pues veremos qué dicen los órganos, pero desde luego ganas e ideas hay, así que vamos a ver cómo se va caminando. Lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, ya Bueno, la ya. candidata lo ha preguntado y le hemos dicho que Sí, sí sí, nos sí. gustaría continuar en el equipo, pero está claro que quien tiene la decisión final pues son los órganos, la Asamblea y el Consejo Político Insular en este caso. Y yo termino deseándole, aparte de que eso lo decidirá los órganos, y estamos en ello elaborando las mejores listas para poder gestionar en los diferentes ayuntamientos y el Cabildo y el Parlamento. Pero sí me gustaría terminar pues deseándole mucha suerte a los nuevos NOEs, los chicos y chicas que se han incorporado a trabajar Ese al proyecto, Cabildo. Ese proyecto que empezaban el viernes y a lo largo de esta semana terminarán de incorporarse. Y son las cosas que decía Raiko, que te quedas con las ganas después de haber luchado y hacer una planificación y esa ilusión que tienes de esos proyectos, y de ver que siempre gente joven, una oportunidad para que trabajen y se queden cuando terminen su grado universitario o su ciclo superior, pues que se queden en la isla trabajando, tener una oportunidad. Y desde aquí, desde luego, que desearle mucha suerte, que es un año de trabajo en el Cabildo de ¿Cuántas Fuerteventura. personas? ¿Cuántos estudiantes? No veremos, eran 30 y unos Sí, 30 y pico, eran sí. cerca a los 40. Pues Lo que es cerca a los verdad que 40. luego, no sé cómo quedó el tema, porque muchas veces cuando vas a pedir de la titulación no hay, y entonces te dejan a lo mejor pues dividir esa titulación a lo mejor en ciclos, si la tenías en universidad, entonces son más. O te llama el servicio canario diciendo, mira que nos ha sobrado dinero, pidan más Qué buena, profesionales. qué buena Esperemos llamada, que sea ¿no? así. Sí, porque muchas veces sí. Esperemos que No, sea la así. verdad que esa Esperemos parte que sí sea tenemos así, que agradecer sí, sí. también a los técnicos del Servicio Canario de Empleo, que siempre pues nos tenían en cuenta cuando pasaba esas cosas. Bueno, pues casi 40 licenciados que empiezan a trabajar en el Cabildo durante un año, por lo menos para tener en su currículum un poquito de vida laboral, basándose además en procedimientos administrativos, y que luego les saldrá, desde luego, será de ayuda para la empresa privada. Señores, muchas gracias, feliz semana, no pasen frío, disfruten de los carnavales que arrancan casi que ya, y nos vemos, gracias. Gracias. Muchas a ti. gracias, Buenos Nuria. días. A ustedes, que pasen una muy feliz jornada en este lunes, en una semana que se presenta muy intensa. Les dejamos ahora sí con la radio, con Lu Benítez en De Buena Mañana. Buenos días.